Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 19, Desesperación. En eso con Gypsy, Kate y Sarah estarían buscando las madrigueras de los graboides, donde Sarah diría, ¿no crees que nos están ocultando algo? Porque desde mi punto de vista hay algo más en esta isla, además de la abertura. En eso Kate diría, no lo sé, Krista me dijo hasta donde yo sé, todo lo que han vivido, y en eso Sarah le estaría a punto de decir algo, pero su radar comenzaría a activarse, a lo que después ella diría, tenemos una señal. En eso Kate diría, no es solo son varias. Así en su radar se mostraría cómo empezarían a ser rodeados, y después de todas partes, de diferentes aspectos y formas los graboides, chicos y grandes estarían saliendo del subsuelo, al mismo tiempo que en otras partes, donde estaban comenzando a comerse a toda la gente de varios pueblos, e incluso llegarían a algunas ciudades. Esto habría llegado a Krista, por lo que ella ordenaría que todos los pueblos fueran evacuados y llevados a las ciudades, o lugares altos como los muros. Debido a que los graboides estaban avanzando rápidamente, ante esto la guarnición y la policía militar también se verían forzados a luchar, por lo que colocando los cañones tanto arriba como en la parte de abajo de los muros, rodeando a las ciudades comenzarían a dispararles, así logrando detenerlos debido al fuerte ruido que estaban provocando, mientras con Gypsy, ellos se sorprenderían al ver cómo repentinamente estos gusanos gigantes estaban comenzando a salir. Pero con su cañón de plasma les comenzarían a disparar, así empezando a exterminar a varios, mientras que otros saldrían de la tierra y comenzarían a morder a Gypsy de la zona de sus pies, pero no podrían hacer nada, por lo que Kate diría, activando defensas. En eso los graboides comenzarían a sentir una enorme descarga eléctrica que los estaría friendo, y así seguirían hasta acabar con todos los de ese lugar, pero en eso las cosas se calmarían, por lo que Sarah diría, acabamos con todos, y en eso Kate estaría a punto de decir algo, pero en eso recibirían un fuerte golpe que los haría caer. En eso Gypsy se levantaría, y después se giraría, y verían como enfrente de ellos, un kaiju con forma de toro gigante, pero con extremidades humanoides estaría parado enfrente de ellos. En eso ellos se sorprenderían, a lo que después Kate diría, ¿qué rayos? Un kaiju, pero ¿cómo llegó aquí? En eso Sarah diría, debió llegar aquí por la fisura. En eso Kate diría, no lo creo. Cuando eso sucede liberan una energía que puede ser detectada, pero en cambio no se activó el radar. Este kaiju debió llegar por la costa, pero en eso verían como Minotauro se dirigiría hacia donde estaban ellos a toda velocidad. En eso ellos se sorprenderían, pero después Kate diría, vamos, tenemos que detenerlo. En eso Gypsy se pondría en posición de pelea, y en eso estando a metros de chocar, ellos brincarían, y después caerían detrás de Minotauro. En eso él se daría cuenta. Pero Gypsy lo tomaría de la cola, a lo que después lo comenzarían a jalar, y en eso lo comenzarían a girar, y después lo soltarían, y él se estrellaría contra unas montañas así destruyéndolas. En eso él se levantaría furioso, y después los miraría, y en eso usando una especie de cuernos que tenía en su cabeza se dirigiría hacia ellos, y después lo golpearía con su cabeza, así dejándolos sorprendidos, pero después Gypsy trataría de luchar contra corriente, pero en eso Minotauro lo tiraría golpeando sus piernas, así logrando tumbarlo, y comenzando a arrastrarlo por el suelo con sus cuernos. En eso Gypsy le daría un fuerte golpe en su estómago, así logrando quitárselo de encima, pero después él trataría de morderlos, pero ellos le darían un fuerte puñetazo en su rostro lo que haría que él rugiera del dolor. En eso Minotauro se enojaría, y después trataría de clavarle sus cuernos, pero Gypsy se movería y Minotauro seguiría de largo y se estrellaría contra una montaña. En eso Kate diría, activando espada, ahora. A lo que después aprovechando esto se la clavarían en la zona de su espalda, así Minotauro rugiría del dolor, y después Sarah diría, máxima potencia, y en eso de un movimiento rápido, partirían por la mitad desde el torso hasta su cabeza a Minotauro, así acabando con su vida. En eso tomarían un respiro y después Sarah diría, ¿qué rayos fue eso? Esta cosa parecía mucho más agresiva a lo que nos hemos enfrentado, al igual que esos gusanos gigantes. Repentinamente todos se volvieron mucho más agresivos.
En eso Kate diría, tenemos que dirigirnos hacia la costa y rápido, así Gypsy se dirigiría hacia allá, mientras tanto el cuerpo de exploración se estaría dirigiendo hacia donde estaba el muro María. En eso pasaría como la historia original, con la diferencia de que sería Annie la que cerraría la abertura creada por el titán colosal, mientras que todos estarían cubriéndola, para evitar que Reiner o Bertolt se acercara, mientras que Annie después de cerrar la abertura, sin perder tiempo tomaría su equipo de maniobras y después lo usaría para subir el muro. Pero en ese mismo momento Armin tendría la corazonada de que podrían estar ocultos en el muro, a lo que después ellos lo revisarían y Reiner saldría de él, pero Levi reaccionaría y le clavaría sus hojas, pero Reiner rápidamente se convertiría en titán. En eso todos se quedarían sorprendidos, pero después Erwin daría la orden que lo atacaran, pero en ese mismo momento fuera del muro, el titán bestia, junto a los demás titanes aparecerían fuera del muro María, así todos se quedarían sorprendidos. Pero en ese mismo momento todos verían como el titán bestia tomaría una roca gigante, y después se pondría en posición de ataque, y en eso la arrojaría hacia la abertura del interior. De esta manera no podría lograr que los caballos la crucen, pero después el titán acorazado comenzaría a subir el muro, pero después Eren se transformaría y lograría distraerlo, por lo que el titán acorazado comenzaría a bajar y después iría tras él, así al igual que la historia original comenzarían a luchar, donde después el escuadrón de Angie, usando las lanzas relámpago lo inmovilizarían, pero después Reiner daría un fuerte rugido, y en eso el titán bestia arrojaría a Bertolt. De esta manera Armin se daría cuenta de su plan, y después le diría a todos que se movieran, ya que el titán colosal iba a caer sobre ellos, pero en ese mismo momento, Annie se daría cuenta de que tan arriba estaba Bertolt, por lo que diría, yo me encargaré. En eso todos la mirarían, y después Angie diría, ¿de qué hablas Annie? En eso ella diría, no hay tiempo de explicaciones. En eso ella miraría a Eren y después le diría, Eren, deprisa, arrójame hacia la dirección de Bertolt. Ante esto él se sorprendería, pero asentiría su cabeza, a lo que después tomaría a Annie, y en eso la arrojaría, y justo en el momento en el que Bertolt estaba pasando por encima de Reiner, ella se transformaría en el titán hembra, así dejando sorprendido a Bertolt, quien diría, Annie, pero después ella le daría un fuerte golpe al barril en el que iba Bertolt, así enviándolo más arriba, y en eso Bertolt estaría moribundo debido al fuerte golpe que le dio Annie, pero después con las pocas fuerzas que tenía, diría, Annie, ¿por qué? Y en ese mismo momento él se transformaría en el titán colosal en el aire, provocando una enorme explosión, la cual consumiría una gran parte de donde se encontraban, aunque en menor medida, así Annie endurecería su cuerpo para evitarla, así como la caída, y en eso ella caería, creando un enorme cráter. Mientras que los demás se cubrirían de esa explosión, así el titán colosal caería dentro del muro María, causando un fuerte temblor, destruyendo una gran parte del distrito Shingansina. Mientras tanto fuera de él, el titán bestia comenzaría a arrojar piedras ante el cuerpo de exploración, las cuales estarían causando grandes bajas en sus filas, pero después Erwin decidiría enfrentarlo de frente, para que Levi se encargara de asesinar a todos los titanes que lo están rodeando por atrás. De esta manera el cuerpo de exploración tomaría sus caballos, y se dirigirían hacia el titán bestia, y justo en el momento en el que estaba a punto de arrojarles más piedras, el titán bestia se detendría, y después diría, ¿qué es eso? Ante esto todos se sorprenderían, pero después unos soldados dirían, se detuvo. ¿Por qué se detuvo? No lo sé, pero en eso Erwin al ver hacia la dirección donde estaba mirando el titán bestia, también se sorprendería, ya que desde el cielo estarían llegando enormes pájaros con formas de murciélagos monstruosos, los cuales se estarían dirigiendo hacia donde estaban ellos. En eso Eren y los demás también los mirarían y se quedarían sorprendidos. En eso Erwin diría, no rompan filas, pero después los enormes pájaros comenzarían a atacarlos al igual que a los titanes. En eso el cuerpo de exploración comenzaría a luchar contra ellos, mientras que el titán bestia también, al mismo tiempo que les arrojaba varias piedras, las cuales también le estaban dando al cuerpo de exploración, mientras que unos también atacarían al titán colosal.
pero él los quemaría con su vapor, así se les comenzaría a complicar un poco la situación a todos, pero después las aves se alejarían de ahí, así todos se quedarían sorprendidos, pero después el titán bestia aprovecharía esto y les seguiría arrojando rocas a todos ellos, mientras que Eren trataría de detener a Bertolt, pero él lo patearía y lo dejaría inconsciente. En eso Annie se daría cuenta y se sorprendería, y en eso se dirigiría hacia donde estaban ellos, pero después recibiría un fuerte golpe por parte de Reiner, quien la tomaría por sorpresa, y después comenzaría a luchar contra él, donde después Bertolt se daría cuenta de esto, y en eso él comenzaría a ayudar a Reiner arrojándole cosas a Annie. De esta manera Annie no podría luchar bien contra Reiner ya que estaría esquivando los escombros que le estaría arrojando Bertolt. En eso Mikasa y los demás tratarían de ayudarla, pero el fuego se los impediría. Al mismo tiempo, fuera de los muros, todos estarían completamente muertos debido a la oportunidad del titán bestia. Pero después Levi comenzaría a descuartizar a todos los titanes que estaban parados, al mismo tiempo que atacaba al titán bestia, así dejándolo fuera de combate, pero después el titán carguero se lo llevaría, donde después Zig les ordenaría a los demás titanes matar a Levi, pero en ese mismo momento todos sentirían un fuerte temblor, donde Connie diría, ¿qué está pasando? A lo que después Jin diría, no lo sé, pero en eso todos escucharían un fuerte rugido, y en eso incluso Reiner y Bertolt mirarían sorprendidos y asustados, cómo es que en el exterior del muro María, un enorme monstruo estaría llegando, a lo que después Gran Espalda miraría toda esa zona, y después postraría su mirada en el titán colosal. En eso él daría un fuerte rugido, y después con sus puños comenzaría a pisar el muro María, así comenzando a destruirlo, y adentrándose en Shinganshina, así dejando sorprendidos a todos, a lo que después Bertolt se asustaría. Pero después Gran Espalda lo golpearía y lo tiraría, así dejando sorprendidos a todos. En eso Bertolt caería sobre el muro María, comenzando a destruirlo poco a poco. En eso Mikasa y los demás comenzarían a huir de sus enormes puños. En eso Annie aprovecharía esta distracción, y en eso le daría unas fuertes patadas a Reiner, quien las recibiría de lleno, y en eso Reiner caería, pero después Annie comenzaría a correr a toda velocidad para alejarse de ahí, y en eso Gran Espalda aplastaría las piernas de Reiner. Así él gritaría del dolor, pero después saldría de su titán, y en eso él al ver cómo es que Bertolt estaba en peligro, trataría de ir a ayudarlo, pero el titán carguero se lo impediría, y después él le diría, ¿qué estás haciendo? A lo que después ella diría, sube, tenemos que huir de aquí, rápido, a lo que después él diría, pero Bertolt, y en eso ella diría, él está perdido. Así Reiner se sorprendería, pero después no le quedaría de otra y los tres escaparían de ahí. En eso Gran Espalda se colocaría arriba de Bertolt, y después comenzaría a aplastarlo con sus puños, causando grandes explosiones, así asesinando a Bertolt. En eso Annie iría con los demás, quienes rescatarían a Eren y a Angie, y después huirían en su espalda, pero Gran Espalda se daría cuenta de eso, y lo comenzaría a perseguir, así ellos se asustarían, pero después él se detendría, así dejándolos sorprendidos, y en eso se giraría, y después todos escucharían un fuerte ruido, y en eso mirarían como Gypsy habría llegado a esa zona. Y en eso Gran Espalda sin perder el tiempo se abalanzaría sobre él, al mismo tiempo que Gypsy. En eso él esquivaría un golpe de Gran Espalda, a lo que después daría un fuerte salto, y se colocaría en su espalda. En eso Kate diría, bien Sara, prepárate. En eso ella diría, sí, a lo que después le comenzarían a arrancar varias partes de su espalda, lo que haría que él rugiera del dolor, pero en eso Gran Espalda se giraría, y después los tomaría, y en eso los arrojaría por los aires, así estrellándolo contra unas montañas dejando sorprendidos a todos. A lo que después Gypsy se repondría, y en eso Gran Espalda se comenzaría a acercar hacia donde estaban ellos. En eso Gypsy se dirigiría hacia donde estaba él, y en eso daría un fuerte salto, y le daría un golpe en su rostro, así dejando aturdido a Gran Espalda, a lo que después Gypsy lo tomaría de su cabeza, y le comenzaría a dar varios golpes en ella. En eso Kate diría, codo cohete, ahora, y después de su codo saldría un propulsor, el cual le daría potencia a su golpe, así dándoselo de lleno a Gran Espalda.
quien rugiría del dolor, pero después él usando sus fuertes brazos, le daría otro golpe que lo haría retroceder. En eso Gypsy se repondría, y después le comenzaría a dar varios golpes en su rostro a Gran Espalda, quien ya comenzaría a molestarse, pero después él tomaría a Gypsy, y lo comenzaría a empujar hacia atrás. Pero Kate diría, cañón de plasma, ahora. En eso Gypsy sacaría su cañón de plasma, y después le comenzaría a disparar a Gran Espalda en su brazo, así él rugiría del dolor, pero así seguiría Gypsy hasta acabar con su vida. En eso él arrojaría su cuerpo hacia atrás, causando un gran temblor, así dejando a todos sorprendidos. En eso él estaría a punto de acercarse hacia donde estaban sus amigos, pero después recibiría un fuerte golpe de su espalda, el cual haría que él cayera. En eso todos se sorprenderían, pero después Sarah y Kate se repondrían, y en eso también se sorprenderían, ya que otro kaiju estaría enfrente de ellos. En eso Otachi daría un fuerte rugido, pero después Gypsy se repondría, y en eso él se abalanzaría sobre ellos, donde los mordería, pero después Gypsy los sostendría de su mandíbula. En eso Otachi con sus garras se las clavaría en la zona de su pecho, y después con su cola se la enrollaría en su otro brazo, donde después Kate le diría a Sarah, utiliza el refrigerante izquierdo. En eso ella diría, enseguida, a lo que después comenzarían a esparcir nitrógeno en la extremidad de Otachi, pero él se daría cuenta de esto, y después quitaría su cola de su brazo, así dejándolos sorprendidos, pero después Gypsy aprovecharía esto, y en eso le daría un fuerte golpe a Otachi en su cabeza, lo que haría que él rugiera del dolor, y en eso estando a punto de sacar su cañón de plasma, Gypsy sería atacado por su espalda. En eso todos se sorprenderían al ver como otro kaiju, pero con una cabeza en forma de sierra estaría ahí. En eso Gypsy también se sorprendería, y en eso se pondría de pie, pero después estando a punto de sacar su cañón de plasma, Cabeza de Sierra le clavaría su cuerno en el brazo a Gypsy, así destruyéndolo y arrancándolo. A lo que después Kate gritaría del dolor. Ante esto todos estarían sorprendidos, pero después Otachi aprovecharía esto, y después se subiría a su espalda, y también lo comenzaría a atacar. En eso Otachi clavaría las garras en la cabeza de Gypsy, y después Kate diría, no puede ser, atravesó el casco. En eso Sarah le diría, Kate, ¿qué hacemos ahora? Pero en eso Otachi le arrancaría ese trozo, y después Sarah se iría con él. Ante esto Kate se sorprendería, pero también gritaría, no, Sarah. Pero después Otachi y Cabeza de Sierra le seguirían destruyendo su cuerpo, así que Kate estaría siendo inmovilizado, donde todos también se sorprenderían, pero no sabrían cómo ayudarlo, y en eso estando a punto de destruir su pecho, Cabeza de Sierra recibiría unos fuertes ataques.